Ya estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el presidente municipal de Huixquilucan, en el Estado de México, y también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, porque ellos se sumaron a la petición que hicieron 9 gobernadores para solicitar la renuncia nada menos de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, simple y sencillamente porque, digámoslo coloquialmente, no está dando el ancho. Enrique Vargas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Se suman ustedes a la demanda de que el señor López-Gatell, el rockstar del momento del COVID, se vaya y deje trabajar al secretario, que haga bien las cosas. ¿Qué es lo que están solicitando? Digo, la renuncia es muy clara, pero ¿qué ganaríamos con que el señor se fuera? Así es, nos sumamos a esta exigencia de los gobernadores. Asimismo se sumó el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados Federal. Ayer vi que también el grupo parlamentario del PRI se suma, el PRD también. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Mira, como bien lo dices, es el rockstar del momento. Del COVID. No es del COVID. No es un doctor, un especialista que esté enfocado en la pandemia. ¿Ya? Ya llevamos más de 50,000 muertes. Todos los datos que nos ha ido dando desde el principio, pues están muy, pero muy encima de lo que él pronosticó. Y realmente ver los detalles que ha tenido, por ejemplo, el 10 de mayo festejando a las mamás en una conferencia de prensa en Puebla, jugando con los ruidos del micrófono y después dando a conocer número de muertes, no es lo que necesitamos en nuestro país. A ver, lo queremos dejar muy claro. Las y los presidentes municipales de Acción Nacional estamos y queremos apoyar al presidente de la República, sí. ¿Por qué? Porque si le va bien al presidente de la República, le va a ir bien a México. Pero el gobierno federal no está haciendo bien su trabajo. Estamos hablando de la vida de los mexicanos. No podemos tener a una persona al frente que sea el responsable de esta pandemia, en donde los números día a día van subiendo con picos que van subiendo históricos, y el número de muertes, somos el tercer país en el mundo con más muertes. Es por eso que pues que él se dedique a hacer lo que hace bien, ¿no? A estar en los estados como rockstar, no sé si quiera una candidatura, pero que deje a los especialistas, que tenemos grandes doctores en México, especialistas que hagan su trabajo para poder parar las muertes, para poder bajar esta pandemia, para poder regresar poco a poco a la normalidad en nuestro país. Sí, eso es lo que necesitamos. De acuerdo al currículum del señor, el doctor López-Gatell, pues decían dice él que es un hombre preparado, un científico, que en teoría debió de haber instrumentado una proyección en la que nos dijera, para tal fecha sí va a llegar el pico de la pandemia y de ahí para abajo, y entonces ya las actividades productivas pueden regresar sin ningún problema. El tema es que el señor trastocó su figura, desde mi punto de vista, el señor trastocó su figura de científico, de médico, de especialista en político, y ahora lo único que hace es política, porque si bien recuerdas, Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación de Alcaldes, lo que el señor está haciendo es un golpeteo a los gobernadores que están en contra o que son oposición o los adversarios del presidente. Está tratando de tender una cortina de la famosa comorbilidad, diciendo, los muertos no son por el COVID, los muertos son porque eran gorditos, hipertensos, diabéticos, y ahora resulta que ya se fue contra las refresqueras, ya se fue contra los productores de papitas, y entonces está tendiendo una cortina de humo. Y desde luego que la salida de él no va a parar las muertes, pero tal vez llegando un especialista, como dices, va a tener un sentido lógico y razonado, como el simple hecho de la utilización del cubrebocas, que dice que no se necesita porque no está demostrado.
Así es, la irresponsabilidad de decir que no es necesario un cubrebocas cuando ya está demostrado en todo el mundo, en donde políticamente, porque lo lleva a ese terreno, el presidente Trump, que no usaba, ahora ya usa. El presidente de Brasil, que no usaba, le dio COVID, ahora usa. En Brasil van 13 encargados de la pandemia que salen por sus resultados. Aquí debería de pasar lo mismo. Le decimos al presidente de la República, con mucho respeto, que atienda este tema. Estamos hablando de la vida de mexicanos, estamos hablando del futuro de México, porque aparte de la crisis de salud que tenemos, que es brutal, también tenemos una crisis económica que es muy fuerte, que nos va a costar muchos años de salir adelante, y no vamos a poder empezar realmente a salir de esta crisis económica hasta que no termine o bajemos la pandemia en México. Eso está muy claro. Estamos en una situación muy complicada en nuestro país, que juntos debemos de salir adelante. Oye, Enrique Vargas, presidente de Huixquilucan y presidente de la Asociación de Alcaldes, decía el senador Ricardo Monreal que lo único que están haciendo los adversarios es fortalecer a Hugo López-Gatell al lado del presidente López Obrador. Los López se están fortaleciendo. Por otro lado, dicen, lo que está haciendo el presidente es cargarle todas las pulgas exclusivamente a López-Gatell. Todo lo que salga mal, el señor va a ser el responsable, y cambiar en este momento de jinete a mitad, de caballo a mitad del río, dice, pues es que se lo lleve la corriente a López Obrador. Por eso dice, ni lo va a cambiar, y lo que están haciendo ustedes es fortalecerlo. ¿Coincides con la afirmación del senador Ricardo Monreal? Mira, en la primera no, en fortalecerlo no. Yo le digo al senador Monreal con mucho respeto que eso se lo diga a los familiares de 50,000 familias mexicanas, que si lo estamos fortaleciendo, no. Ese es el error. No es un tema de fortalecerlo, no. Estamos hablando de que necesitamos parar las muertes en México, y eso, el responsable es el subsecretario, porque él es el que dicta hacia dónde vamos en la pandemia. Los gobernadores también están haciendo su labor, pero el encargado del gobierno federal de llevar la estrategia a la pandemia, eso es el subsecretario. En lo segundo, sí estoy de acuerdo. ¿Qué están haciendo? Pues que todo se lo está llevando el subsecretario, por eso le ponen espectaculares en todo el país con la cara del subsecretario. Bueno, hasta salió en la portada de una revista que siempre criticó de la 4T, una revista social, salió la portada. A ver, no es lo que queremos para México ahorita. ¿Qué queremos para México? Salir adelante, que no haya más muertes, que no haya más infectados, y que podamos regresar poco a poco a una normalidad de nuestras vidas. Oye, ¿crees que la promoción de Hugo López-Gatell tenga alguna orientación política, como lo hacen con el Ricardo Schiffel de Guanajuato, que quiere que sea gobernador y quitarle al PAN la joya de la corona del panismo en Guanajuato? Pues mira, la verdad es que no me extrañaría. Hemos visto cosas en este gobierno que antes no lo hubiéramos imaginado, ¿no? Aquí, en este sexenio, se puede esperar todo. A lo mejor íbamos a ver al doctor Gatell en la Cámara de Diputados en el 2021 en el Congreso Federal, diciendo, pues yo fui el que saqué adelante a México. No es así. Lo queremos dejar muy en claro, y no es un tema de partidos. Hay que a tu auditorio que quede muy claro, no es un tema de partidos. Estamos hablando de la vida de la gente, estamos hablando de una crisis económica como nunca antes. Nos va a costar muchos años salir adelante de esta crisis económica, porque les quiero decir algo, todavía no empieza, todavía no la sentimos. No. Falta tiempo para empezarla a sentir, la crisis fuerte económica, en donde se han perdido millones y millones de empleos, y es en donde debemos de estar trabajando todos en conjunto, dejar al lado los partidos políticos, dejar al lado la política y trabajar por el bien común de nuestro país. Lo dices muy bien, Enrique Vargas. Dos taches, dos asignaturas que el señor se va a llevar como reprobado.
Además, Cambio. bueno, como ya podemos calificar a través de la televisión, pues a lo mejor no le van a calar. Pero mira, lo dices muy bien. ¿Cómo le vamos a explicar o cómo le va a explicar el señor a 50,000 familias que perdieron a su ser querido? ¿Cómo les va a explicar que no debemos de andar publicando las cifras, que simple y sencillamente se trata de uno más? ¿Y cómo le va a explicar a los 2 o 3 millones o 15 millones de personas que se van a quedar en el desempleo? ¿Y cómo le va a explicar al padre de familia que no le puede llevar la comida al niño o que no le puede comprar los paquetes de los libros escolares y que no puede ni siquiera comprar la televisión para que reciba las clases? Porque al señor le fallaron todos sus pronósticos y sus estadísticas, que nos dijo entre 6 y 10 de mayo llegábamos al pico y este pico no se ha acabado. Simple y sencillamente el señor está reprobado, no hay para dónde se haga. No, a ver, y cuando arrancó la pandemia, cuando ya había muertos en México, pues seguían diciendo, salgan, abrácense, no pasa nada, salgan a comer garnachas en familia. Eso es una irresponsabilidad. Ahora, todo está documentado, Sí. Al tiempo, todo lo que va a pasar de esta pandemia, todo está documentado, cuando decían que salieran a comer garnachas con la familia, sí, que no usaran el cubrebocas. Abrazos. Todo está documentado. Así es, para bien de nosotros y para mal de ellos. Finalmente, Enrique Vargas, preguntarte, ¿recuerdas que platicamos la vez anterior contigo sobre una petición que hacían ustedes, también los presidentes municipales, que le hacían al gobierno de la República para que les entregara recursos para paliar la crisis por la que estamos atravesando? Finalmente, ¿qué pasó? ¿Les dieron dinero? ¿No les dieron? ¿En qué terminó? A ver, lo que estás pidiendo es que las participaciones federales llegaran completas. Sí. Cada mes está siendo diferente. Hay algunos meses que se acercan a lo que estamos presupuestados, hay otros meses que no. Seguimos insistiendo. ¿Y por qué pasa esto? A ver, esto es muy sencillo. Porque en el gobierno federal no hay dinero. Eso es lo que no dice el gobierno federal. Pemex ha perdido como nunca en la historia. El presupuesto del gobierno federal tiene 3 grandes rubros para que todo tu auditorio lo pueda tener más claro. Uno es el IVA, otro es el ISR y el otro es Pemex. Pues los 3 rubros no están dando el presupuesto que teníamos. El gobierno federal no tiene dinero y el dinero que tiene el gobierno federal lo está destinando a sus programas sociales. ¿Para qué? Para poder mantener esta estructura electoral para el 2021. Pero yo nada más le recuerdo algo al gobierno federal. En el 2018 el PRI tenía más de 30 millones de beneficiarios en sus programas sociales. 30 millones, que le daban más dinero del que se les da ahorita, porque aparte tenían guarderías, porque aparte tenían comedores, más aparte el recurso que les llegaba. Sí. El PRI en el 2018 sacó 8 millones de votos. De 30 millones de beneficiarios que tenían en sus programas sociales, sacó 8 millones. Lo cual quiere decir que en el 2021 estoy seguro que México va a salir a cambiar el rumbo. México ya se dio cuenta que en la Cámara de Diputados no hay política. México ya se dio cuenta que desde la Cámara de Diputados el país se está yendo abajo y México en el 2021 va a salir a votar por un cambio de este gobierno que ya se dio cuenta que no era lo que dijeron y que no era la esperanza para México. Pues sí, ya veremos los resultados en las elecciones del 2021, 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y casi 1000 alcaldías las que se van a estar peleando. En fin, vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. Enrique Vargas del Villar, presidente de Huixquilucan y presidente también de la Asociación Nacional de Alcaldes. Muchas gracias por tomarnos la llamada, te mandamos un abrazo, dicen que a la sana distancia. Les agradezco mucho y que Dios bendiga a nuestro México querido. Gracias. Así es, gracias, un abrazo para Enrique Vargas. Nada más decirle, déjenme nada más comentarle, para aquellos ingenuos que están pensando que las clases a distancia en televisión, en la, ¿cómo se llaman ahora? Las Smart TV, nada más decirle, vamos a pagar 450 millones de pesos a las televisoras. 450 millones de pesos se van a pagar a las televisoras cuando teníamos tiempos oficiales.
Fíjese lo que sucedió. El presidente canceló, les dijo a los concesionarios, se acaban los tiempos oficiales y ahora ya no los voy a requerir. Ya que los canceló, ahora fue y les contrató tiempos oficiales para difundir las clases en línea a razón de 15 pesos por niño. 450 millones de pesos le vamos a pagar a las televisoras. Hacemos una pausa y regresamos.